Buenas tardes con todos. Estimados docentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Giovanni Murillo. Soy el docente de fortalecimiento de aprendizaje del distrito 04 de 01. Hoy en este día, bueno, les voy a dar un poco de cómo aplicar las normativas AP utilizando lo que es Word y adicional también un poco de metodologías de investigación. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí. Bueno, he descargado un documento un poco más resumido que encontré de lo que es de las normativas AP de la Universidad de Javeriana. Bueno, dentro de los formatos que nos estipula, dice que el tamaño del papel tiene que ser tipo carta y el tamaño 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer eso, no? Abrimos lo que es nuestro programa de Word. Vamos aquí a diseño. Perdón, a disposición. Dentro de márgenes, ponemos aquí márgenes personalizados. Le damos clic en esta flechita y ponemos márgenes personalizados. Y buscamos aquí donde dice papel. Y le configuramos, en vez de poner, han de tener tamaño 4 algunos, le ponen tipo carta. El ancho nos dice que es 21.59 por 27.94. El ancho y el alto. Los márgenes nos dice que es 2,54 en cada uno de los lineamientos. En superior, izquierda, inferior y derecha tiene que ser 2,54. El encuadernado lo dejan en 0 centímetros. La posición de margen interior le dejan a la izquierda. Le ponen en vertical. Páginas le dejan tal como está en normal. Y en aplicar tienen que poner todo el documento. Y le ponen a aceptar. Y así ya se nos pone en base a los datos de la normativa. Nos dice que el tipo de letra tiene que ser, puede ser Times New Roman, Georgia 11.11, Computer Modern de 10 puntos, Calibri de 11, Arial de 11 o Ludica Sans Unicode de 10 puntos. Para el diseño vamos a utilizar la más común, la Times New Roman. Vamos a diseñar un nuevo estilo. Vamos aquí, le damos clic en esta flechita y ponemos crear un estilo. Vamos a poner por nombre. Pongamos fuentes y tamaños. Fuentes y tamaño AP.
Y observamos que ya se nos agregó nuestro estilo. Si ponemos en aceptar, se nos va a agregar aquí el estilo que hemos diseñado. Vamos a poner en modificar. El estilo basado en, le dejamos en normal. Estilo del párrafo siguiente le dejamos tal cual. Y aquí le cambiamos, ¿no? Podemos dejarles Calibri de acuerdo a la normativa. Dice que sí, se puede utilizar Calibri. Vamos a utilizar el más común, la Times New Roman. Times New Roman nos dice que está en tamaño de 12. Si ustedes observan en la alineación que nos dice a la izquierda sin justificar. Entonces está alineado a la izquierda y no está justificado. Tipo de automático le dejamos por defecto. Ahora nos dice que tenemos que agregar una sangría. Para agregar una sangría vamos aquí a párrafo y se nos abre esta pantallita. Tenemos que verificar que la alineación está a la izquierda. El nivel del esquema tiene que estar como texto independiente. Sangría aquí en especial. En especial le ponemos en primera línea. Anterior y posterior le dejamos en 0. Y el interlineado nos dice que el interlineado es de 2. Y no agregar espacios entre párrafos del mismo estilo. También dice que no debemos agregar espacios entre párrafos. Y ponemos aceptar. Y así ya tenemos agregado nuestro texto. Podemos poner algún texto. Pongámosle... Vamos a poner un texto de cualquier... Pongamos, a ver, pongamos Wikipedia. Un texto aleatorio de cualquier información. Vamos a ver un poco de peroxilio. Nos dice esto de la etimología. Para verificar que esté tal cual nos pide. Si ustedes observan, está sin justificar. Con un interlineado de 2. Alineado a la izquierda sin justificar y la sangría. Ahí hemos puesto tal cual nos dice la normativa APAS para lo que es el diseño de nuestro proyecto, nuestra monografía. Ahora, ¿qué nos dicen los números de páginas? Nos dice que en el número de páginas, en el extremo superior derecho, en números arábicos. Ahora vamos aquí mismo, le damos doble clic para que se nos abra el pie de página o el encabezado. Ponemos en encabezado, buscamos los números. Nos dice en la parte extremo superior derecho y en números arábicos. Y así ya hemos puesto nuestros números utilizando lo que es esta normativa APA. En esta primera parte, ¿tienen alguna pregunta? No, entonces continuemos. ¿Cómo se tiene que poner la carátula o cómo se desarrolla la carátula? Vamos a diseñar otro estilo. Vamos a poner, crear un nuevo estilo. Esta va a ser carátula. Vamos a modificar. Le dejamos todo tal cual. Ahora, para el diseño de la carátula, vamos aquí a formato, en párrafo, y le quitamos la sangría. Le ponemos en ninguna y todo lo demás dejamos tal cual.
Ponemos centralizado y aceptar. Entonces este estilo o esta plantilla va a ser solo para diseño de carátulas. Este de acá va a ser para todo el diseño del proyecto normativa ZAPA. Ya tenemos diseñado dos plantillas, tanto la carátula y las fuentes. Ahora en la carátula, ¿qué nos dice cómo tiene que ser la carátula? Nos dice que primero tiene que tener el número de página. Aquí está nuestro número de página. Después viene el título del trabajo. Pongamos algún tema, el título del trabajo. De este mismo proyecto que estamos sacando. Perecillo. Copiamos esto de aquí, esta información. Vamos a poner tipo perecillo. Ponemos en carátula y ya se nos pone tal cual. Estimada Sandrita Fuel, sí, dígame qué tiene alzada la mano, algo que le pueda contestar, alguna pregunta que tenga que hacer. Buenas tardes, compañero. Buenas Sí, tardes. mi inquietud es la siguiente. De pronto luego nos pueden compartir lo que usted nos está indicando, porque lo hace en forma rápida y ya me perdí como, estoy poniendo atención, pero ya me perdí. Entonces, Claro, por no hay eso mi problema, pregunta. sí, toda esta información se les va a compartir, ¿no? Ya, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Ya. Estamos en la carátula, ¿no? Vamos a hacer de un título X, ¿no? Estamos haciendo la carátula. Autor. Aquí vamos a poner mi persona. Aquí viene lo que es la unidad educativa. Pongamos una unidad educativa. Vicente Fierro. Nombre de su unidad educativa podrían poner. Ya, después que viene. Asignatura. Pongámosle dentro del GUNFA bachillerato técnico. Pongámosle bachillerato técnico. Electrónica de consumo. Después viene el nombre del docente. Vamos a ir agregando comentarios en cada una de las partes. Este es el título del proyecto. Pues viene el autor. Después viene nombre de la unidad educativa. Después viene asignatura. Nombre del bachillerato.
Puede ser técnico, más la figura profesional o ciencias. Después viene el nombre del docente. Espérame un ratico. Disculpe. Pues viene el nombre del docente y la fecha. Digamos que van a entregar 19 de julio del 2021. Van a entregar 2 estudiantes. Fecha. Y así está estipulada la carátula. Adicional, si ustedes quieren, pueden poner aquí encima lo que es por ejemplo, pueden poner el logo de la institución. Siempre los logos van aquí encima cuando se aplican estas normativas. Y así ya está estipulada la carátula. Para que quede un poco mejor, ustedes pueden poner aquí en la mitad para que se... Pueden aquí poner en insertar, ponen borde superior y borde inferior. Para que se vea un poco más mejor, un poco mejor la carátula, diría. Y así es como se desarrolla la carátula. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Entonces continuemos. Un resumen. Bueno, de acuerdo a la normativa APA, un resumen tiene que tener entre 250 palabras, dependiendo del tipo de artículo que estén haciendo. En algunos lineamientos, tanto para el bachillerato técnico, dice que en cada uno de los resúmenes que hagan los estudiantes se estipula en 300 palabras. Que viene a ser un poco más de información que pondrían los estudiantes. Cuando se hace también un resumen hay que poner lo que son las palabras claves. ¿Qué son estas palabras? Son las palabras que más resaltan del resumen. Por ejemplo, digamos que este es nuestro resumen. Ponemos Perecilio. Como es un nombre propio, tiene que ir primero con mayúscula.
El pequeño Pedro. Pequeño de Pedro. La palabra que dice Campaspero. Y ahí ya tenemos, digamos, las palabras más significativas que tenemos de nuestro resumen. Cuando vamos a hacer lo que es un contenido o cuerpo del texto, depende de las contribuciones del autor al campo de conocimiento. A través del desarrollo de este texto, la estructura de los contenidos puede variar de acuerdo con el género. En caso puede ser artículos científicos que utilizan una estructura de introducción, método, resultado y discusión. O puede variarse dependiendo del autor. Para nosotros en el contenido, en el cuerpo del texto, se basa en el lineamiento, tanto para bachillerato ciencias como en bachillerato técnico. Esto viene a ser el contenido o el cuerpo del texto. Las referencias. Las referencias son el apartado en el que se presentan los datos completos de las fuentes citadas. Bueno, después ampliaré un poco, dice en la cuarta sección. Una nota de pie es una nota breve que proporciona información adicional o complemento al texto. El cual tiene que contener una idea y evitar información excesiva, compleja e irrelevante, poco esencial o que puede distraer al lector. Por eso casi no es muy aconsejable poner lo que son notas de pie, porque, como le digo, distraen al autor y le hacen perder la orientación del texto que se está desarrollando en todo el proyecto que se genera con los estudiantes. Las tablas o figuras son elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertadas en textos o en un apartado al final del documento después de la referencia. Los anexos. Los anexos son elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio al argumento teórico. Por ejemplo, lista de materiales, estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas o inventarios desarrollados para el estudio. Vamos a ir poniendo toda esta información de acuerdo como vayamos haciendo este ejemplo. Ahora vamos a hacer los niveles de títulos. Existen 5 niveles de títulos. El primer nivel es el encabezado. Está encabezado centrado en negrita. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3, encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto al final. Nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. Vamos a generar dichos niveles de títulos. Analicemos esto que estamos viendo de Perecilio. Tenemos así. Vamos a poner nuestro primer título, que nos dice que es Perecilio. Vamos a poner aquí, agregar un nuevo estilo, crear un estilo, ponemos nivel 1, ponemos en modificar y vemos qué nos dice. Tiene que ser encabezado, centrado en negrita. Entonces, todo normal, centrado en negrita
En párrafo no tiene que tener primera línea, quitamos la sangría, le dejamos doble, aquí en izquierda y derecha tiene que ser 0 y espaciado anterior y posterior también 0. Aceptar y tenemos nuestro nivel 1. Ahora vamos a diseñar el nivel 2, que nos dice esto de etimología. Vamos a poner aquí la etimología. Asimismo vamos a crear un estilo. Ponemos nivel 2. Modificamos. Y observamos qué es lo que nos dice el nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda en negrita. Ya está alineado a la izquierda como tipo encabezado. Aquí vamos en formato, ponemos en párrafo, ponemos en ninguna, le dejamos en doble y todo tiene que ser 0. Vemos que está a izquierda y texto independiente. Aceptar. Nos falta poner negrita y aceptar. Y ya tenemos puesto nuestro nivel 2 y nuestro nivel 1. Vamos a diseñar lo que es el nivel 3. Si ustedes observan, cuando yo doy Enter, nuestro sistema comienza desde la sangría a escribir. Vamos a nuestro nivel 3. Vamos a poner un poco de la geografía. Este vamos a hacer como nivel 3. Crear. Nivel 3. Y observamos que nos dice el nivel 3. Encabezado, alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Modificamos, alineado a la izquierda, negrita y cursiva. Vamos a párrafo, quitamos la sangría y le dejamos en ninguna. Todo lo demás queda por defecto, el enternillado doble y aceptar. Y observamos que ya está puesto lo que es la geografía. Por ejemplo, ahorita se mantiene lo que es el nivel 3. Para poner la información de la geografía, ponemos aquí en fuente y se nos cambia al formato normal de la normativa APA. Vamos a copiar la información. Y tenemos nuestra siguiente información. Vamos ahora a diseñar lo que es el nivel 4 y el nivel 5. Desde el nivel 4 y el nivel 5, el texto va a empezar en la misma línea. Entonces, ¿cómo podríamos identificar? Por ejemplo, podemos poner 1. Vamos que esta parte va a ser 1.1. Esta va a ser 2.1. 2. 2. 3. Vamos a poner 4. Y vamos a copiar nuestro siguiente párrafo. Demografía. Vamos a crear nuestro nivel 4. Nivel 4. Encabezado de párrafo con sangría, dice. Negrita y punto al final. Le dejamos con sangría. Vemos que esté
con primera línea. Vemos que se ha cambiado nuestra información. O sea que la sangría es a 1.27. Tenemos 1.27. Dice negrita. Y con punto. Ponemos el punto. Y escribimos la información tal cual. Esto de aquí de demografía tenemos que poner normal. Vamos a poner el nivel 5. Al nivel 5. Pongamos este que dice economía. Vamos a poner crear nuevo nivel. Nivel 5. Modificar. Todo lo dejamos tal cual. Verificamos que esté la sangría 1.27. Negrita, cursiva y punto al final. Entonces, aceptar. Dice que tener negrita y cursiva y punto al final. Vamos a copiar la información de la economía. Sentado, súper. Sentado. Mucho siesta. Y cambiamos esta información por la de fuente. Esto tiene que ser nivel 5. ¿Te puedo dar algo al Cooper? Error del sistema. Y se borró la negrita. Y ya está. Ahí hemos aplicado todos los niveles de los tipos de títulos. Y si ustedes van observando, se va agregando el tipo de carátula, la fuente, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5 de los diferentes títulos que vayamos a poner. Ahora, vamos a poner una tabla. Observamos dónde estaba nuestra primera tabla, que es esta. Vamos a poner insertar una tabla dentro de geografía. Aquí vamos a poner una tabla. Esperamos que se nos cargue nuestra tabla. Haz el truco. Y ahí tenemos nuestra tabla. Ahora vamos a ver cómo está estructurada la tabla. Dice, las tablas y figuras
posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son números, títulos, descripciones, contenidos y notas. Debe mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en el apartado al final del documento. Y deben atribuirse los créditos de autoría en el caso en el que reporten información de otras fuentes. Las tablas, bueno, las tablas son recursos, como dice, que facilitan al lector para su comprensión. Pueden tener datos que se contrastan, como por ejemplo el que tenemos aquí habla del tipo de violencia y en los años que se generó esta violencia, tanto domésticas como laborales y sexuales. En Cali, ustedes observan, aquí está la etiqueta o número de la tabla, está en negrita. El título o descripción de la tabla es en cursiva. Vamos a poner nuestra primera información. Listo. Vamos aquí a referencia. Vamos aquí a referencia. En referencia vamos a poner lo que dice insertar título. A lo que ponemos en insertar título nos sale aquí en rótulo, nos sale ecuaciones, figuras, ilustraciones y tablas. Y observamos que ya está nuestra tabla ahí puesta. Vamos a poner el título. Pongámoslo un poco, noroeste. Datos geográficos, pongamos datos geográficos, como nombre, datos geográficos de Perosillo. Para que se ponga a la izquierda ponemos Shift y Enter y se nos pone directo tanto en la tabla 1 y el dato. Vamos a volver a repetir, insertamos el título, ponemos aquí en rótulo, escogemos el que dice tabla, ponemos el nombre, datos geográficos de Perosillo. Regresamos nuestro cursor, con nuestro cursor ponemos adelante de datos, nuestro cursor y le damos con el Shift y Enter para que se nos ponga para abajo. Y se nos puso la información de nuestra tabla y los datos geográficos. Ahora vamos a crear un estilo para este tipo de letra. Tablas y figuras. Modificar. Pues aquí le ponemos tipo automático, cambiamos, le ponemos la letra que estamos utilizando, Times New Roman, tipo 12, vamos al formato, estamos utilizando un interlineado doble y lo demás dejamos tal cual, aceptar y le quitamos la cursiva y aceptar. ¿Qué más nos dice que tiene que tener? La primera va en negrilla, conjuntamente con el número, y la información de nuestra tabla va en cursiva. Ahora vamos al diseño de la tabla. Vamos aquí a donde dice diseño
y ponemos aquí. Vamos, primero seleccionamos la tabla, ¿no? Y vamos a donde dice diseño. En diseño se nos va a abrir esta pantallita que tenemos aquí. Le damos clic donde dice más y vamos aquí donde dice modificar estilo de tabla. Tenemos modificar estilo de tabla, borrar y nuevo estilo de tabla. Ponemos en nuevo estilo. Vamos otra vez aquí en el más. Bajamos, bajamos. Vemos si es que como no está diseñado ningún estilo en base a la normativa APA, ponemos nuevo estilo de tabla. Y observamos que se nos realiza este estilo. Vamos a llamar tabla. Tabla APA. Ahora vamos verificando, dice el nivel superior a una línea y el nivel inferior a una línea. Aquí aplicar en formato, ponemos en toda la tabla y ponemos nivel superior, borde superior una línea y borde inferior una línea. Hasta ya tenemos las dos partes de borde superior y borde inferior. Ahora vamos aquí asimismo en aplicar formato A y ponemos con encabezado. Cuando ponemos con encabezado estamos haciendo resolución donde dice enero, febrero, marzo y total. Ahí vamos a poner, vamos aquí donde están todos los bordes y ponemos borde inferior. Y se nos agregó una línea abajo en el borde inferior. Observamos cuando tenemos un total, debemos poner una línea arriba, una línea superior. Entonces vamos, fila total, vamos donde dice fila total y abrimos aquí en esta pestañita donde se ponen las líneas y ponemos borde superior. Vamos a poner nuevamente. Y se nos agregó las líneas. Tal cual está la normativa. Observamos que los datos de la primera columna están centrados. Entonces vamos a primera columna y ponemos aquí. Y centramos. Y se nos centra toda esta información. Ponemos aquí para centrar. Primero vamos aquí en aplicar formato A. Primera columna. Y centrado. Y ya tenemos desarrollada lo que es nuestra tabla. Verificamos del formato. Vamos a párrafo. Vemos que no está puesto sangría, pero sí está puesto el interlineado doble. Y aceptar. Ahora ponemos en aceptar. Y se nos creó nuestra tabla. Ustedes observan, aquí está nuestra tabla. Como no tenemos ninguna que diga total, no se nos pone nuestra línea al principio. Observamos que se pone como esto de acá arriba es encabezado y como no hay líneas de total, no se nos va a poner la siguiente. Ahora, la nota de la tabla. La nota de la tabla con descripciones adicionales o atribuciones de auditoría. De autoría, perdón. Deben conservar el tamaño y el tipo de letra del documento general. Si se presentan varias notas, se sugiere que empezar con notas generales, luego específicas y luego la probabilidad. Entonces vamos a poner aquí, viene lo que es nota. Pero no se olviden verificar que esté de acuerdo a nuestro tamaño general. Nota. Esta va en negrilla con un punto.
que son información geográfica de Perosiglo. ¿De dónde descargamos esta información? Nos vamos a referencia y agregamos nuestra primera cita. Vamos aquí en insertar cita y agregar nueva fuente. Espérenme un ratico.
Disculpen, ¿no? De información del distrito que nos pide. Ya hemos diseñado lo que es la tabla. Vamos a poner de dónde hemos sacado dicha información. Verifiquemos, a ver, esta es una página web. Entonces vamos aquí, en vez de poner libro, buscamos el que dice sitio web. Por ahora vamos a poner de aquí de esta información. Aunque no se puede poner de información de páginas que no sean oficiales como Wikipedia. Pero para el diseño de esta clase vamos a utilizar esta información, ¿no? O busquemos de la propia. La académica. Aquí dentro, el que dice Google Academic, es uno de los sitios web donde nosotros podemos encontrar información verdadera, ¿no? Digamos, ¿qué podríamos decir? Sin ningún sistema de copyright o información verídica que se puede ir consultando en vez de lo que es esta enciclopedia libre Wikipedia. Que tiene algunas fallas o algunas cosas que no van dentro de... No encontramos ninguna información de esto de peroxilio. Bueno, por ahora vamos a coger de aquí. Autor va a ser Wikipedia. Nombre del sitio web es el mismo del autor. El año, siempre el año va a estar abajo, siempre sabe estar el año. El del 2021, el 24 de enero de 2021 han vuelto a editar esta página. 2021. Esta es la abreviatura normativa ZAPA de enero. Y el 24. O pueden poner completo. El URL, que es esta página. Y aceptar. ¿Qué hemos sacado de esta información? Esta nota de información geográfica hemos sacado de aquí, de esta página. Tenemos nuestra primera referencia. Por hoy vamos a quedar hasta ahí. Esta primera parte de cómo generar hasta las tablas. Porque ustedes trabajan solo hasta las 3 de la tarde. Mañana, asimismo, con el mismo link, ustedes pueden ingresar para continuar con el desarrollo de la siguiente información.
No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí de cómo diseñar las tablas sobre la carátula o los diferentes tipos de formato de los títulos. Sí, dígame, compañero. Sí, compañero, muy buenas tardes. Bueno, en lo personal, ¿no? Yo hablo de asunto personal, no sé el resto. Como le manifesté o en un comunicado que hoy nos pasaron para podernos enlazar a esta capacitación, digámosla. Creo muy conveniente que más tiene que enfocarse en capacitarlos a los señores estudiantes que van a realizar este proyecto. ¿Sí? Ellos son los que deben saber realmente más a fondo sobre esta situación. Creo que nosotros como docentes, pues es importante sí conocer, pero en algún momento nos va a servir, obviamente, para realizar alguna actividad nuestra, un trabajo en algún curso que nosotros realicemos o en estudios superiores igualmente, que nosotros tengamos que realizar. Entonces, mi sugerencia es de que más bien usted tiene que enfocarse con los estudiantes que van a ser los que van a desarrollar esto. De mi parte, hasta ahorita, poco o casi nada he podido comprender esto. Tendré que meterme al internet, a averiguar más a fondo y tratar de hacer, porque en realidad este proyecto, lo que yo tengo entendido, lo que yo voy a hacer es analizarlo y orientarlo al estudiante en base a mí, por ejemplo, en mi especialidad. Que es muy importante esto, sí, pero para que el estudiante lo haga. Yo esa es la parte técnica más, donde tengo que ver los contenidos y el desarrollo de este trabajo, pero reitero, esto más bien tienen que darles al estudiante. Eso nomás y muchas gracias. Ya. Siguiente, compañera Durán Moreno. Buenas tardes, compañero, ¿me escucha? Sí, sí, siga nomás. Buenas tardes, tengo una inquietud. Usted nos estaba indicando acerca de todos los parámetros, de todo el formato para ponerlo en Word, pero también nos estaba indicando acerca de las partes del proyecto y me llamó mucho la atención que usted hable del abstract o resumen. Entonces me quedó la inquietud de que si el proyecto que van a hacer los estudiantes, que bueno, en este caso lo que les piden es un estudio de caso, deba tener todos los parámetros de lo que es prácticamente, más que un proyecto, una monografía. Entonces, al tener resumen y todas estas partes que implican el hecho de que sea más bien que un estudio de caso, una monografía, puesto que en los lineamientos que nos dieron a nosotros con los cuales nos estamos dirigiendo, ya trabajando con los estudiantes, pues no consta un abstract, ¿no? Sino una introducción y demás, ¿no? Esa es mi inquietud. Ya, verán. Si no, no consta un abstract, ¿no? Pero en el bachillerato técnico consta una parte que tienen que desarrollar como resumen. La primera parte que analizan cómo utilizar todas las materias que han recibido en el desarrollo del proyecto. Eso tiene que generarse como un resumen. En el bachillerato Ya. ciencias sí tienen una introducción, tienen una definición de un problema, tienen los objetivos, tienen una justificación, las conclusiones también. Sí. O sea, Después se todos va a los ir poniendo preliminares. el marco conceptual, el marco referencial, análisis de Bien, resultados. Es lo que exacto. tiene ya el de Otra bachillerato en inquietud ciencias. que tenía, a los chicos les dieron un formato en el cual introducción y todos los que son preliminares dentro de lo que es un trabajo de estudio de caso, está en el primer capítulo. Y yo según sabía, pues la introducción y todos los preliminares van antes y luego comienza el primer capítulo. ¿Qué tan equivocada estoy? ¿O, o cómo es el asunto? Mira, más o menos lo que yo tengo un ejemplo, bueno, que va a mostrar del bachillerato en ciencias. Sí, exactamente. Aquí.
tiene una introducción. Bueno, aquí Sí. está el título, la carátula, habla de las formas de prevención del COVID, de la comunicación en el barrio La Esperanza. Y viene la introducción, después viene antecedentes, Exacto. definición del Luego, problema, la ya. justificación del estudio, los objetivos del estudio, que vendría a ser lo que es el primer capítulo. O sea, todas estas preliminares ya están dentro de lo que es el primer capítulo, o luego de estos preliminares va el primer capítulo. Todo esto está dentro del primer capítulo. Ah, ya. Le agradezco mucho. En la monografía es distinto, ¿no? Sí. La Ya. monografía varía. Esto va al principio y Varía después mucho. en el primer capítulo. Ya. Esa era mi inquietud. Le agradezco mucho y bueno, poco a poco iremos disolviendo todas las inquietudes. Muchas gracias. Ya, como dijo el compañero, bueno, sí se está juntamente con el compañero Marcelo Borja, hemos conversado y se ha programado lo que es una reunión también con estudiantes de tercero para darles esta explicación. Pero conjuntamente también nos dieron de la zona que también los docentes tenían que saber estos tipos de normativas, como poner cada una de las partes de las normativas APA. Claro, esto es muy importante. Yo le decía porque he manejado lo que es monografía, ¿no? Pues en realidad eso es muy sencillo. Pero este formato de estudio de caso tenía algunas situaciones que están diferentes. Otra inquietud, disculpe, que tengo, es el número de palabras. Yo le escuchaba mencionar, y esto es muy interesante, el número de palabras también va de acuerdo a las normas APA séptima edición en Verá, cada una de los preliminares. el número de palabras deberían haber puesto, ¿no?, los del Ministerio de Educación de acuerdo a la normativa que ellos piden, Ya. pero está de acuerdo al lineamiento. Por ejemplo, en algunos les piden como 300 palabras, a total máximo de todo el proyecto 1200 palabras. No he revisado, pero propiamente el del bachillerato en ciencias no he revisado bien a fondo, pero toca estipular de acuerdo a lo que nos dice el lineamiento el número de palabras. Lo que pasa es que yo estaba mirando el formato que les habían dado en mi investigación, que en realidad los chicos están bastante bien guiados por la asignatura de investigación que tuvieron en tercero. Pero, por ejemplo, para la introducción hay un número de palabras, pero para antecedentes o presentación de caso no hay número de palabras en Entonces, entonces esa es mi inquietud. espera. A ver, déjeme revisar a ver si es que está en esta información que nos enviaron recién. Si usted es tan amable, yo sí le pediría que por favor, por ejemplo, ese ejemplo que nos acaba de mostrar acerca de un estudio del COVID, si es tan amable nos lo podría enviar para poder guiarnos de mejor manera. Claro, yo no hay problema. Yo toda esta información siempre se les va a enviar a ustedes para que puedan guiarse en esto. Como les digo, Muchas aquí gracias. no estipulo un poco, pero yo ya voy a seguir consultando para ir verificando No, cuántos números de palabras pueden poner en estas partes del estudio de caso que tienen tanto para bachillerato en ciencias como bachillerato técnico. En el técnico sí especifica, ¿no? Sí dice cuántas no, en palabras mi máximo investigación tienen que no. tener y por partes cuántas tienen que desarrollar. Le agradecería mucho a ver si mañana nos puede ayudar, por ejemplo, en los antecedentes, cuántas palabras deben ir, porque en todo caso en el formato que nos enviaron no está, solo está en determinadas partes el número de palabras. Le agradecería mucho si nos ayuda mañana con este dato. Sí, no hay problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más adicional que tengan? Entonces, como les digo, mañana continuamos con esta explicación y justamente voy a ver toda esta información, tanto del proyecto en ciencias
del número de palabras, todo eso en cada una de las partes que está estipulado aquí. Adicional, dentro de el chat está un link para que ustedes registren la asistencia a la reunión que tuvimos hoy día. Como les digo, no siendo más, les agradezco por su participación. Igualmente está siendo grabada la video para que conjuntamente enviarles esta información y el video también de lo que hemos desarrollado en estas reuniones.